Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. En efecto, nos encontramos al ingreso de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, Israel, la tierra santa del Señor. Estamos en el sitio en el que Él murió crucificado, el sitio en el que Él fue sepultado y el sitio preciso en el que Él resucitó, donde el Señor venció a la muerte para resucitar y para resucitarnos a nosotros también, claro, a quienes hacemos su voluntad. Gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a este programa. Estamos ante esta edificación conocida como el Edículo de la Resurrección, que es una reproposición de lo que fue el Santo Sepulcro. Pues en el año 70 fue arrasada la ciudad de Jerusalén y años después convertido todo el Valle del Gólgota en un bosque, así que del sepulcro original no quedó nada. Esto, como les decía, es una reproposición y en su interior hay un altar, hay dos habitaciones, una es conocida como la Capilla del Ángel y luego propiamente la del sepulcro. En este momento se está celebrando la Santa Misa en el interior de este sitio del que podemos decir que es el lugar más sagrado de todo el mundo y de toda la cristiandad, porque aquí quedó colocado el cuerpo muerto de nuestro Señor y aquí también, en este sitio, ocurrió la resurrección. Conozcamos entonces detalles de esta que es la reliquia de las reliquias, el Santo Sepulcro. La Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén se erigió en el preciso lugar de la crucifixión de Cristo y de su sepulcro en el año 330 por órdenes del emperador Constantino. En el año 614 la iglesia bizantina original fue destruida por los persas. Poco después se reconstruyó, pero en el año 1009 fue atacada por el califa egipcio Al-Hakim. La iglesia volvió a ser reconstruida en el año 1048 por el emperador bizantino Constantino Monómaco y restaurada en su totalidad en el año 1144 por los cruzados, colocando todo el conjunto bajo un mismo techo. La mayor parte de la actual basílica corresponde a ese tiempo. En el sitio preciso del sepulcro del Señor se erigió el edículo, una pequeña edificación que repropone las tumbas de la época de Jesús formadas por un vestíbulo en el que se ungía el cuerpo y se deponía en el sudario, y por la cámara sepulcral que en el caso de la de Jesús tiene forma de arcosolio, con el banco sepulcral paralelo a la pared. Esta edificación fue reconstruida en 1810 por la Iglesia greco-ortodoxa, luego de que el anterior fuese devastado por un incendio. La Basílica del Santo Sepulcro está bajo la custodia de la Iglesia Católica Romana y de las iglesias ortodoxas griega y armenia. Y gracias a las constantes restauraciones que siempre están en proceso, la Basílica ha recobrado gran parte de su antigua solemnidad y esplendor. Es el sitio en el que murió el Señor. También es el sitio en el que resucitó el Señor. Aquel domingo de Pascua, el domingo más importante de nuestra historia, el día más feliz para la humanidad, cuando fuimos rescatados de la muerte, cuando Cristo resucita del sepulcro. Comenzamos este programa, queridos amigos, en la localidad de Betfagé, en el sitio de donde partió, digámoslo así, la procesión hacia la entrada mesiánica a Jerusalén con el Señor montado en un burrito. Y aquí en Betfagé, en el convento de los franciscanos de Betfagé, tengo el gusto de conversar con Fray Silvio de la Fuente, a quien agradezco su hospitalidad. Paz y bien, hermano. Paz y bien, bienvenido a Betfagé. Gracias. Nos platica de esto, el lugar en el que estamos, y esto a lo que le llamé procesión de ingreso hacia la entrada mesiánica. Claro, sí, con gusto. Pues en este santuario recordamos justamente este misterio de la vida pública de Jesucristo, cuando junto con sus discípulos
Él entra mesiánicamente en Jerusalén, pero parte desde aquí, desde este sitio. De hecho, la iglesia conserva una piedra en particular que marca el lugar desde donde comenzó esta procesión del Domingo de Ramos. Cuando los bizantinos, alrededor del año 325, construyeron la primera iglesia en base al recuerdo de los primeros cristianos, ellos hicieron subir la piedra porque excavaron justamente para construir la iglesia. Por ese motivo, hoy en día se puede apreciar este sitio que está marcado no en el nivel del piso de la iglesia, sino por encima. Y es parte de la roca natural de este monte. Dice el Evangelio, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los olivos, envió a 2 discípulos. Van a encontrar un pollino atado. ¿Sí? Exactamente. Este es un punto muy particular también del Monte de los Olivos de Betfagé. ¿Por qué? Porque aquí está el valle. Entonces, en aquel entonces, pues también estaba. Eso no se puede modificar. Entonces, aquí era el cruce de caminos, entre el camino que viene desde el Mar Muerto y el camino que viene desde Jericó, desde Betania. Por lo tanto, aquí era donde se encontraba la gente, ¿sí? Y se unía porque era el cruce de caminos. O sea que era el punto ideal para comenzar con esta procesión del Domingo de Ramos. Y justamente por eso el Evangelio habla de estos 2 puntos, ¿no? Betania y Betfagé, porque los 2 sitios están muy cerquita uno de otro. De hecho, si nosotros pudiésemos hoy a la tumba que se atribuye a Lázaro, estaría a 800 metros de aquí, apenas a 8 manzanas. Y Lázaro residía en Betania. Y yo me he preguntado, Fray Silvio, ¿acaso ese pollino, el Señor se lo solicitó a sus amigos Lázaro y Marta y María, que le debían un pequeño favorcito, ¿no? Porque había resucitado a su hermano Lázaro. Él les habrá pedido a ellos precisamente ese burrito para hacer ese gesto de entrar así. Bien, primero que la resurrección de Lázaro, según la tradición, fue unos días antes de la procesión del Domingo de Ramos. Eso es un detalle interesante para tener en cuenta. Y luego, esta zona, según la tradición, era habitada ya por judíos de la Galilea. Por lo tanto, cuando se dice el maestro necesita algo, todos los judíos de esta zona, siendo paisanos suyos, lo conocían obviamente. Por lo tanto, la tradición también agrega que el discípulo que fue a buscar el burrito, fue el discípulo Simón, que era uno de los leprosos que Jesús había sanado. Entonces, imagínate, esta era una zona donde estaban todos los paisanos de Jesús, muchos de sus discípulos, y uno en particular que había tenido un milagro es el que va a pedir el burrito. Así que si no fue con los amigos de Jesucristo, era una persona muy conocida por haber tenido un milagro directo de Jesucristo. Si no Lázaro, sí Simón el leproso. Exactamente, Simón el Bueno, leproso. ¿por qué en un burrito? ¿Por qué el Señor busca ese signo? Que la imagen puede sernos hasta un poco grotesca, lo digo en el buen sentido, ¿no? Ujú. Una persona que va montada en un burrito bebé, se ve Claro, grotesco junto a un personaje montando en un corcel. exactamente. Y ahí está el punto. En la Biblia, los profetas hablaban de cómo iba a llegar el Mesías y que en tiempos de paz no se monta un corcel, no se monta un caballo, porque si conoces cómo es un burrito tan pequeñito, ¿no? Cualquiera puede tocar a quien esté montado en un burro. En cambio, quien esté montado en un caballo, pues no, está mucho más alto, el caballo es mucho más potente, puede abrirse paso si lo necesita. Es un animal, más que nada, símbolo de la guerra. En cambio, el burro, y menos un burrito, es símbolo justamente del período de paz, de un rey que monta un burrito que está al alcance de la gente. Ajá. Eso es lo más importante, porque Jesucristo no está lejos de sus discípulos. Jesucristo no está lejos de la gente. Jesucristo está al alcance de una mano.
mira Israel, mira a tu Mesías que viene a ti montado en un burrito. ¿Jesús busca que se cumpla esa profecía? Seguramente. Ajá, seguramente. Y ya para prácticamente todos sus discípulos, él estaba ya dirigiéndose a Jerusalén para establecer su reino allí y sentarse en un trono. No, no era tan así, en el sentido de que la idea de Jesucristo no era de esto de ser entronizado. No, él no, pero los suyos. Ah, los suyos sí, Suyos no. seguramente tenían esta idea. Y entonces él les habrá desalentado esas pretensiones entrando de manera tan sencilla. Bueno, probablemente los discípulos y los judíos de ese momento esperaban a un Mesías potente, a un Mesías que hubiese llegado aquí con fuerza. Por lo tanto, un Mesías tan humilde, tan pacífico, dejaba un poco desconcertados a los judíos de ese entonces, pero no veían la verdadera potencia de Jesucristo. Ajá, Eso era lo que ellos esperaban, algo mucho más humano, sí. ¿sí? De venir con esa fuerza avasalladora, y en cambio la fuerza de Jesucristo está en el respeto por los demás, está en el amar a los enemigos, está en el perdonar, porque es mucho más fácil ponerse a gritar, ponerse a luchar contra los demás, que a decir te perdono, que a decir volvamos a comenzar, que a decir esto se puede solucionar de una forma distinta y no simplemente con la violencia, con la fuerza. Habría entrado de una manera más soberana, a pie, que montado en un pollino. Pero venían de Jericó, Fray Silvio, y allí se encontró con un ciego, que comenzó con una exclamación mesiánica, llamándole a Jesús Hijo de David. Y con esta aclamación entró a Jerusalén, cruzando por Betfagé, que ese ciego de Jericó no fue el autor de esa porra. No, llamándole al carpintero, ya, Mesías, Hijo de David. Bueno, en realidad, si vamos ya al misterio de Belén, Ajá. sabemos que Jesucristo es descendiente del rey David, porque su padre José tiene que ir justamente hasta Belén para anotarse y para hacer el censo. Por lo tanto, ya desde el inicio, Jesucristo viene considerado como descendiente, sí, del rey David. Por lo tanto, él es un hijo de David. Y esto se puede ver también en muchos otros eventos de la vida de Jesucristo, donde esto vuelve y vuelve y vuelve, no solamente con el ciego de Jericó, no solamente aquí con la entrada triunfal en Jerusalén, sino distintos episodios en los que se hace este vínculo entre el rey David, el Hijo de Dios y Jesucristo. Por lo tanto, sí, seguramente les habrá recordado, y para quien lee el Evangelio dice, tal vez, pero es mucho más profundo y va mucho más allá de lo que el ciego este recordó en su momento, pero que ya era presente en la comunidad. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene de nuestro Padre David. Así ingresó el Señor a Jerusalén en un domingo de Ramos, iniciando la Semana Santa, lo que será el Triduo Pascual. Es el inicio de estas celebraciones. Y al día siguiente entra al templo y expulsa a los vendedores. Y desautoriza el templo, ¿sí? Han convertido la casa de mi padre en una cueva de bandidos. Sí, no tanto desautorizar al templo, Ajá. sino tratar de corregir lo que se estaba haciendo, porque los vendedores que estaban en ese sitio no estaban cumpliendo exactamente la voluntad de Dios. Ellos estaban vendiendo palomas, cambiando monedas, haciendo comercio. Y no es justamente ese el espíritu que tiene que tener el templo, sino que tiene que ser al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, adentro del templo, pues no tenía sitio el comercio. Jesús entonces pasa estos días de esta semana, Fray Silvio,
y yendo a Jerusalén y volviendo a Betania, y va y vuelve todos los días, ¿no? Hasta el jueves por la noche, la institución de la Eucaristía, y al día siguiente muere, ¿no? Sí. De hecho, Betania y Jerusalén están muy cerquita. Serán 3 kilómetros. Tranquilamente se puede recorrer en el día, más en aquel entonces cuando estaban mucho más acostumbrados a caminar que nosotros hoy. Y sí, él pues tiene que hacer este viaje y es el Viernes Santo cuando él se entrega a sí mismo por nosotros. Y usted, Fray Silvio, ¿usted qué dice? Que esa Marta y esa María, hermanas de San Lázaro, ¿esa María es Santa María Magdalena? Bueno, no sería esa María Magdalena. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de más Marías y se tiende a agrupar a todas estas Marías en María Magdalena. Pero sabemos que son dos personas históricas distintas. Una, la que venía justamente de la ciudad de lo que hoy es Migdal, por eso era Magdalena, como México, mexicano. Y otra era la María, la hermana, sí, que estaba aquí en Betania. Entonces son dos Marías distintas. Seguramente personas muy cercanas a Jesucristo, una discípula, como nosotros llamamos a María Magdalena, la discípula de los discípulos, la apóstol de los apóstoles, porque es a ella quien Jesucristo se aparece por primero resucitado. Y luego María, la otra, que era la amiga de Jesucristo. Sí. Y es muy bonito ver también este aspecto tan humano de Jesucristo, de ver que tiene amigos. Y él dijo aquí, en este sitio, algo bellísimo, después de que una mujer lo derramó un perfume, ¿no? Ella se ha adelantado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Él ya tenía la mirada puesta en su muerte y resurrección, ya desde aquí, ¿no? Claro, en cuanto Dios, él sabía lo que iba a pasar, pero en cuanto hombre también necesitaba prepararse para eso que iba a venir. De hecho, lo vemos muy claramente en el Getsemaní, que él en cuanto hombre dice, si puede pasar este cáliz, si puedo evitar esta muerte en la cruz, permíteme de evitarlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre. Y eso es clave para poder entender este particular. Sí, la voluntad de Dios antes que cualquier otra voluntad. Exactamente, inclusive su misma voluntad en cuanto hombre. Qué misterio, ¿verdad? Nos sobrepasa. Nosotros hemos de movernos de aquí de Betfagé, acercarnos también a Jerusalén para continuar con este programa, este especial de Semana Santa. Así que lo que nos resta aquí en Betfagé es agradecerle mucho a Fray Silvio de la Fuente por su hospitalidad, sus reflexiones, sus explicaciones y pedirle su bendición antes de que hagamos una pausa y continuemos con más. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido y una bendición para la audiencia, para la gente que nos está viendo. Dios Padre Omnipotente les proteja y les bendiga, Amén. les muestre su rostro y les dé su paz. Amén. Y que el Señor los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos quedamos con esta bendición franciscana, queridos amigos. Hacemos una pausa y continuamos con más de este especial de Semana Santa. Continuamos, queridos amigos. Ya estamos de regreso en este programa especial de Semana Santa. Vamos a continuar y ahora nos encontramos en la capilla de la Casa Provincial de los Salesianos en Belén. Y tengo que agradecer mucho al Padre Provincial, el Padre Alejandro León, que nos haya recibido aquí en esta capilla, en esta Casa Provincial. Muchas gracias, Padre Alejandro. Con mucho gusto, bienvenidos. ¿Cuántos años de salesiano? De Salesiano 25. 25. Y la provincia de los salesianos en Oriente Medio, ¿qué países abarca? Siria, Líbano, Israel, Palestina y Egipto. Y Egipto. Yo soy el provincial para toda esta zona. Sí. Pues platicaremos muy a gusto con usted. Muy bien, tan gusto. Padre Alejandro, Sí. en Semana Santa,
el trido pascual, el gran misterio, el Señor muere y resucita. Y la gran pregunta, ¿tenía que morir de esa manera? Y lo que muchos preguntan, ¿y Dios lo sabía? Y si lo sabía, ¿lo quería? ¿Por qué así? Sí. En la iglesia hay una, porque lo usa también la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay una palabra que nos puede confundir, que es predestinación, que se usa, que la usa, está en las Escrituras, y entonces predestinación es que estaba escrito que iba a suceder todas esas cosas con estos detalles. La respuesta es no. Es predestinado que hay un destino claro desde el inicio. En la predestinación que Dios existe, es que Dios nos quiere a su lado. De cualquier forma y a cualquier precio. Nosotros estamos predestinados desde el bautismo a santificarnos, a acercarnos a su amor, a aceptar su amor. Y Dios, con Jesús, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos a pagar cualquier precio para que esta predestinación se convierta en realidad. ¿Aún la vida de Cristo? Hemos visto que sí. Sí, pero qué precio tan alto para estar con nosotros. El punto es que a veces voy atrás, al inicio. Sí, Ok. Nosotros pensamos que el pecado original es desobedecer, ¿no? Como si comer un fruto fuera quién sabe qué pecado, ¿no? Y sí, obviamente, obviamente no es comer el fruto, en caso tal es desobedecer. Pero hay algo mucho más profundo, y es esto. Es posible que Dios creó al hombre, creó el paraíso, creó todos los animales, todo lo sometió a su dominio, ¿no? A su gestión, ¿no? A su administración. Lo amó, lo predestinó a estar al lado de él. Y después de todo este amor, llega la primera persona que se cruza en la calle, le dice, ¿sabes qué? Dios no es que te quiere mucho, Él se quedó algo para Él. Él tiene miedo que tú seas igual que Él. Y ese es el verdadero pecado. ¿Cómo es posible que delante de todo el amor que desde un inicio, sin medidas, Dios nos dio, a la primera persona que pasa, nosotros le creemos más que al propio Dios? Que al propio Dios. Y Dios dijo, esta duda tenía que aclararla. Tú, hombre, tú, criatura mía, que yo amo con todo mi corazón, tienes dudas que algo me he quedado para mí, te lo voy a demostrar, como soy capaz de darte todo, hasta la vida de mi hijo. es amar mucho. Es mucho. El pecado entonces no es la transgresión, el pecado es la consecuencia de la transgresión. El poner distancia de Dios. Sí. Estar en una situación de pecado es estar distante de Dios. Es no aceptar el proyecto original. Ajá. El proyecto original es recibir su amor. Y el pecado, apenas se peca, ¿cuál es la actitud natural de Adán? Esconderse. Sí. Esconderse. Cualquiera de nosotros diría, pues vete. Pero Dios dice, voy por ti. Sí. ¿Ya o qué? Volviendo ya a la Semana Santa, ¿no? ¿Qué siente una muchacha y una joven cuando siente que su novio le dice convencido, yo soy capaz de dar la vida por ti? ¿Qué siente? ¿Qué seguridad? ¿Qué identidad? ¿Qué es lo que ella, cómo se identifica? ¿Como una persona amada? O sea, una persona que vale, una vida que vale la pena vivirla con una persona que me ama así. Sí. El punto es
que siendo nosotros limitados, este novio, por muy bueno que sea, porque somos limitados, hay dos opciones. O no está diciendo la verdad, porque puede decir las palabras, pero después con los hechos, en el momento justo, le da miedo, se arrepiente, se aleja. O si el novio en el momento justo lo demuestra, es un amor muy bonito, pero que ahí se acaba, porque si él da la vida por ella, ahí se acaba. Este es el misterio de Dios, que Él nos demuestra como este novio que ama profundamente y con una cierta locura. Te amo y cada día estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Y la da. Y no se acaba porque resucita. Sí, Para seguir amando. justo, pero muy bien, muy bien. Yo lo que a mí me gustaría que ojalá podamos meditar en esta Semana Santa, y es esto, que podríamos entender, no digo que de una forma equivocada, pero sí limitada, ¿no? Como si fuera algo así que, disculpen, lo digo así un poco, como si el viernes Dios Padre estaba durmiendo y mataron al hijo y no se dieron, como si no se dio cuenta, se despertó el sábado en la noche y dijo, aquí hago el milagro. Como si se arrepintiera de lo que pasó el viernes. Y no es así. Dios el viernes no estaba durmiendo. Nos estaba amando profundamente. Y el milagro del domingo no es eliminar lo que pasó el viernes. El milagro del domingo, de la resurrección, es que de ahora en adelante, cada día, mi hijo resucitará para que cada día sea como el viernes, que te va a demostrar cada día que es capaz de dar su vida por ti. Padre Alejandro, esas palabras del pregón pascual en el sábado santo, en la vigilia pascual, de veras que es impresionante escuchar. Para liberar al esclavo, entregaste Al hijo. al hijo. ¿Quién de nosotros sería capaz de cambiar al hijo a una banda de criminales que tiene al sirviente? Suéltalo a él y te entrego al hijo, y ya sé qué vas a hacer con él. O sea, la entrega amorosa es de Dios. La acción de la muerte del hijo, ¿esa es humana? Claro. Pero, sí, muy bien. Sí, claro. De Dios es el amor. Sí, La respuesta de odio y de muerte, esa es del hombre. sí. Solo que yo quisiera un poco también decir esto antes sobre la propuesta de Dios, que es una oferta de Dios Padre, pero en el mismo tiempo también es de Dios Hijo. Dios Padre, o sea, no es que Él eligió, o sea, porque suena muy bonito lo que dice el pregón, Él es capaz de ofrecer la vida del Hijo para salvar al esclavo, ¿no? Pero en este caso, el Hijo estaba convencido del proyecto del Padre. Se inmola. Él mismo. Sí. Se ofrece él mismo. Y yo creo que lo bonito de esto es como un padre, o sea, Dios Padre, ¿qué le da al Hijo? Le da todo. Todo hasta su capacidad de donación total. Y qué bonito. O sea, ese es otro milagro que pasa el Viernes Santo. Jesús, desde el principio, es la palabra, y desde el principio de los tiempos es el Hijo de Dios. Pero el Viernes Santo, donando Él su vida en la totalidad, demuestra cómo es realmente 100% aprendió todo del Padre. Claro que es un momento muy difícil para Dios, pero también es un orgullo decir, este es mi hijo. Sí. Aunque sabemos que es
Dios uno en tres personas, de pronto es tan fácil tropezarse y pensar en tres dioses, ¿no? En separar al Padre y separar al Hijo y separar al Espíritu Santo, y se nos olvida que toda acción de Dios, toda es trinitaria, y que el Padre está entregando al Hijo y el Hijo se está entregando, y el Espíritu Santo con Él. Exacto. ¿Cómo entonces podemos entender esto, Padre Alejandro? En Getsemaní. Sí. Aquí cerquita. Ok. Estamos aquí en la zona. Sí. Aquí frente a Jerusalén, en el Huerto de los Olivos. Padre, aparta de mí esto que yo no quiero. Sí. Y va con los amigos, con los apóstoles, y están dormidos, y regresa, y lo mismo, y va con ellos, y regresa, y dice, está bien, ya lo acepté. ¿Cómo entender eso? Primero no quiere, y después sí quiere. ¿Son dos voluntades? Es un solo Dios. Tengo que hacer una pausa. Sí, muy bien. Regreso porque estamos meditando en el misterio del Triduo Pascual. ¿Qué es lo que nos salva? La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Una pausa y volvemos con más de este especial de Semana Santa. Hoy, aquí, desde Palestina, desde la Tierra Santa del Señor. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa especial de Semana Santa. Estamos instalados en la capilla de la Casa Provincial de los Salesianos de San Juan Bosco, la provincia para Medio Oriente que abarca Palestina, Israel, Siria, Líbano y Egipto. Y tenemos el gusto de estar conversando con el Padre Provincial, el Padre Alejandro León, que nos ha recibido aquí en la Casa Provincial y nos está haciendo reflexionar en torno al misterio salvífico de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Sí. Decíamos, Padre Alejandro, Sí. Padre, aparta de mí esto que no quiero. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Y lo puedo complicar más? Bueno, sí, total, estoy aquí, en la Tierra Santa. Sí, lo complicamos más y es el segundo pasaje que el día después en la cruz Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Bueno, el Salmo 22 me lo resuelve muy fácil. Bueno, pero a lo mejor allá podemos ver. Sí. Nosotros, yo me hago esta pregunta también para mí, ¿no? Realmente, en mi fe, ¿cuánto he interiorizado la palabra Padre? Creo realmente que Dios es el Padre y el Padre quiere que sus hijos no tienen, y todos los días nosotros en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad. Y me pregunto, ¿un padre puede tener otra voluntad que no sea la felicidad de sus hijos? Difícilmente. Difícilmente. Si es, y él no es un padre, él es el padre, ¿no? Entonces, claro, la felicidad de un hijo que tiene su libertad, de un hijo que tiene que tener su vida. Y así como ama a Jesús, nos ama a nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos auténticamente hijos, siendo quienes somos. Y es por eso que es justo que tengamos nuestros deseos, nuestros miedos, tenemos nuestro proceso de vida. Lo mismo Jesús. Él puede, en su desarrollo de hijo, puede pensar en las cosas que a él le gustaría y puede pensar también y meditar qué es lo que pasó en el Getsemaní, meditar más profundo y decir, pero es que mi verdadera felicidad es solamente hacer la voluntad del Padre. Ajá. ¿No? Y es ahí donde Jesús
se identifica cada vez más o prende cada vez más conciencia de su ser el Hijo de Dios. ¿Sabe, Padre Alejandro? Yo me encuentro ahí. Yo me encuentro ahí porque soy como Adán, porque sé que está la voluntad de Dios. Y cuando veo la mía y veo que lo que quiero hacer no va de acuerdo con la voluntad del Padre y voy y lo hago, yo me encuentro ahí en Getsemaní, pero del otro lado. Y entonces estas palabras del Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, me sobrepasa en todo. Lo que... Te interrumpo. ¿Sí? Para decirte que cuando estamos diciendo, vamos a creer en serio que Dios es Padre, vamos a creer en serio. Y entonces, el niño de 5 años que por alcanzar las galletas rompió el frasco donde estaban, se equivocó, hizo algo que no es perfecto. Me pregunto, ¿el papá cosa quiere? ¿Un hijo perfecto que no se equivoca nunca? O sea, una computadora, un robot. ¿O quiere un hijo que crece y que toma y que sabe la identidad de quién es, que es un hijo amado? Bueno, pero antes le dijo, no te comas las galletas. Ok, Deja ese frasco ahí. muy bien, No lo toques. muy bien. Va y lo toca y se cae y se rompe. Ok. Sí, Dios, insisto, el Padre, en ese momento, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es realmente su voluntad? Que pase el milagro de andar en el pasado y que por algún chip que me obliga a hacer, de no tocar las galletas, ¿eso es lo que realmente Dios quiere que pase? ¿O Dios quiere en este momento, después que ya te había aconsejado que no lo hicieras porque era peligroso para ti o porque no te iban a caer bien las galletas y lo tomaste? En ese momento, la identidad de padre, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es que tomes conciencia que eres un hijo, que estás creciendo, que tienes muchas cosas que aprender, ¿no? Que si tu padre que te ama tanto te lo dijo, era por algo. Y que para la próxima me hagas caso y hagas mi voluntad. Sí, y también, sí, que también sepas que no solamente que para la próxima, ojalá me hagas caso, pero también quiero que sepas algo. Si la próxima la vas a hacer todavía más grande, tienes que saber que yo también voy a seguir aquí a tu lado. Bueno, tenemos poco tiempo. No me quiero quedar en la muerte. Sí. No. Hablemos entonces. Del domingo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Se levanta la sábana santa, ¿no? Serás de un lado y se levanta. Y ha resucitado. ¿Por qué? ¿O para qué? Para comunicar la vida. Para que el proyecto original, la predestinación que habíamos hablado, se convierta en nuestro verdadero destino. Ser hijos en el Hijo. De hijos vivos en el Hijo vivo. Hoy, mañana y siempre. Con la alegría y la seguridad de que hay un Padre que nos ama infinitamente y que cada día está dispuesto, si es necesario, a morir por nosotros. Después de toda esta conversación, yo estoy concluyendo una cosa para Alejandro, que todo esto es amor. Solamente es amor. Lo entrega por amor, se entrega por amor, muere por amor, resucita por amor. Y no obstante todo lo que se le ha hecho, sigue amando. Sí. Sí. Solamente que a veces nosotros continuamos a dudar de su amor y a veces decimos, nadie me ama. ¿Es posible después de esta historia de amor que empezó desde Adán hasta hoy, todavía creemos que nadie me ama? ¿Y por qué crees que venimos hasta acá, hasta Palestina, para hablar contigo, Padre Alejandro, para que nos dijeras todo esto y lo quedara claro, ¿no?
todavía hay alguien que pueda dudar de tanto amor. Y lo dijo el Señor, ¿eh? Sí. Nadie ama tanto. Nada. ¿Nos puedes dar en medio minuto una conclusión, dejarnos una palabra muy salesiana para estos días que vienen? Alegría. El Señor resucitó. Y el Señor resucitó para darnos vida y esperanza profunda a cada uno de nosotros. Problemas van a seguir. Dificultades, el momento en que nos vamos a sentir derrotados, cansados, deprimidos, van a seguir. Jesús no nos prometió que no iban a haber problemas. Jesús nos prometió, voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso es más que suficiente. Sí, ese es el mejor final. No lo habíamos considerado. Voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Pase lo que pasa. ¿Nos puedes dejar tu bendición para nuestro amable público? Desde la Casa Provincial de los Salesianos, la provincia para Oriente Medio. Esta casa está en Palestina, pero abarca Israel, Egipto, Siria y Líbano. Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Alejandro. De nada. Mil gracias. De nada. Con mucho gusto. Dios te pague. Amén. Y gracias a usted por el favor de su atención y gracias a nombre del equipo de producción que ha viajado con un servidor. Esperamos que pues haya sido muy fructífero haber viajado hasta acá para encontrarnos con el Señor en su tierra. Muchas gracias, le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde y le esperamos la próxima semana para hablar de la Pascua de Resurrección. Gracias, Dios le guarde.